Este 2020 ha sido de locos, pero nunca me imaginé que en este año iba a viajar más que nunca. Llegaremos en 2 horas y media, aproximadamente a las 9:30, algo así. Mi madre y mi hermano cumplen años del mismo mes, así que los tickets están comprados. Nos vamos a Grecia. ¡Hey! ¿Cómo estamos? ¡Caché! Viendo los barcos. Ya hemos llegado aquí a Alemania. Estamos en Múnich, hemos llegado a la casa de mi brother y hoy hemos salido un viaje sorpresa. Nos estamos yendo a dónde es que son, a las montañas de Las montañas de Königsee. Königs. ¿De qué? Königsee. De Königsee. Hey, 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 ¿qué pasa mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos aquí, lo prometido es deuda, desde un paraje inolvidable. Miren estas vistas, estoy medio del cañón del Colorado. Estamos aquí en Múnich, Alemania, donde mi brother nos ha traído dentro de la montaña. Hemos venido en barco, más o menos unos 20 minutos, charlando con el barquito. Y después de 20 minutos hemos venido aquí a las entrañas del Ruko Pichincha. Königsee. Una pronunciación bien extraña, pero increíble. Entonces básicamente es una parada, vienen muchos barquitos a esta parada de aquí y la gente se baja, como es un bosque y estamos aquí alrededor de la propia naturaleza. Me recuerda un poco a los parajes de El Renacido, pero muy feliz de estar aquí. Este es solo el primer día, así que ya nos veremos para la próxima. Adeu. ¿Qué pasa? Ya se acabó lo bueno. Ya estamos esperando el barco. Mira la fila. Mira cómo está la fila para el barco. Those days when the world don't give you no grace, you'd rather fly away and keep on going higher, but they keep dragging you down. Now if you wish to spread those wings and fly, you gotta turn it around. Don't look over your shoulder, look back. No use for second opinions. Don't wanna stay in the past. Just keep on going, go for the top. You keep on rolling, and don't ever stop.
Don't look over your shoulder. Don't ever look back. No use for second opinions. Don't wanna stay in the past. Yo, finalmente aquí, las vacaciones deseadas a Grecia 2020 en plena pandemia. Estamos dirigiéndonos ahora a dejar las maletas. Llegando ya 8:30 de la mañana. ¿Qué? Una foto llegando a Grecia. Téngase ahí, yo le hago con la mía. Ya, rápido. Buenas, ¿qué pasa mi gente? ¿Cómo estamos? Hace tiempo que no me comunico desde que llegamos en el aeropuerto. Pues bien, ya han pasado algunos días y hoy es martes 22 de septiembre. La razón por la que vinimos acá fue por el cumpleaños de mi madre y hoy es el día en que aquí la susodicha cumpleaños. Así que hemos estado en el hotel y nos hemos venido aquí al centro. Más o menos la trayectoria desde el hotel hasta aquí al centro es unos 20 minutos. Entonces nos hemos venido a pasear por una prisión que hay por acá lejos. Entonces el Andrés, hemos venido con el Andrés, ya estaba de largo el cabello y entonces ha venido a hacerse un corte de cabello aquí. Miren en esta peluquería. No sé si le ven al Andrés aquí. Donde está ahí haciéndose el cabello. Ahí. Entonces mientras él se está haciendo el cabellito, pues nos hemos venido a esperarles un poco aquí. Así que ahora
Ahora nos queda unos pocos días más de visitar aquí en esta ciudad. Y ya nos volvemos para el día sábado a Múnich, Alemania. Y luego de Alemania nos vamos. Let's go to there, ¿no? No será de ir y como tenemos hasta el sunset, o sea, cuando ya bajemos, porque si no, luego subimos de aquí va a ser el sunset, de ahí ya no vamos a ver. Vale. Hay unos barcos gigantazos, son como, esta es una especie de malecón como el de Guayaquil. El clima ahora mismo está haciendo un poco de vientecillo, pero hace sol. Miren, casi se dan una hostia. Otro día estuvo pro. Casi se dan una hostia en directo aquí. Desde aquí, la República de Grecia. Desde la isla de Creta. Entonces, ¿qué es lo malo de aquí? Que el autobús pasa cada hora y media. Cada hora. ¡André! Y luego desde aquí, desde la ciudad, desde el centro de la ciudad, que es en... ¿Cómo es Konoclis, algo así? Venga. Hasta el hotel Ahí es 20 minutos. Rojo, Pero lo malo es que hay que esperar una hora. Entonces vamos a hacer un poco de turismo hacia la prisión. Y mientras esperamos que baje un poco el sol, porque ahora mismo está haciendo un día... Está haciendo un día guapo. Así que eso es de novedades, chicos. Ya les seguiré contando. Hemos también grabado algunos videos divertidos ahí en los toboganes. Ya luego lo verán ya cuando le edite los videos. Mañana posiblemente tienen un regalo, una sorpresa para mi madre. Posiblemente nos vamos a otro sitio, pero para eso ya les llamaré para eso ya les hablaré desde donde nos vayamos. Y les iré contando cómo es el sitio. Así que pues nada, chicos. Ahí los vidrios. Nos vemos. Chau. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, le deseamos todos cumpleaños, ¡bravo! Gracias. Sí, finalmente nos vamos a ir de excursión ahí a Santorini. Nos vamos en este exclusivo jet que están viendo desde ahí. Ese no es ese de hecho. Nos vamos con la familia por el crucero. Este es su primer viaje, madre. Ay, sí, no lo pensé. Mira, solo los barcos le he visto de lejos. Ahora lo voy a ver de cerca y me voy a subir. Entonces ahora mismo estamos haciendo una fila para que nos den los pasajes para abordar. Y luego nos tendremos que ir arriba. No sé si nos van a dar camarote o qué es lo que nos van a hacer, o si no nos vamos simplemente arriba, creo yo. Pero vean, ¿cómo está arriba? ¿Arriba qué? Excelente, lo más lindo que pude haber visto. Lindo, no me mareo. Parece un avión, ¿no? Lindísimo. Es como el barco va y se va alejando y el mar sigue más grande, hermoso. Se lleva mejor que subir en una Llegamos a la final de la isla de Santorini. atrasado, Cuyazap. Estamos en
muéstrale todo. El último heladito hasta subir ya al autobús. En rumbo a la ciudad ya. De aquí ya nos vamos al hotel. Está haciendo un solazo a la 1 de la tarde. Que me recuerda a... Ah, sí. Coja un agua, madre. No, yo cuando me ha dado la señal le digo,